Nos falta uno de ustedes o dos, pero ya hemos esperado bastante tiempo. Vamos a iniciar el estudio de la columna vertebral. La columna vertebral está formada por 33 vértebras, como ustedes saben. Son 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas, generalmente fusionadas, estas últimas. Están colocadas una encima de otras en la región posterior del cuerpo, importantes funciones de sostén y de protección del sistema nervioso central, a nivel de la médula espinal, ¿no? Sobre todo la médula espinal. Tienen un cuerpo vertebral con distintas características a los distintos niveles. Bueno, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? Quisiera saber. ¿Escuchan? Por favor, dame un confirmado. ¿Se me escucha? ¿Se escucha bien? Sí, se lo Sí, escucho. ya, muy bien. Entonces seguimos. Entonces, cada vértebra está formada por un cuerpo vertebral que es anterior y los arcos posteriores. Eso es lo que utilizamos en imágenes, ¿no? Cuerpo vertebral y arcos posteriores, todo lo que está detrás de los cuerpos vertebrales. Los arcos posteriores están formados por los pedículos, las láminas, las apófisis, que son articulares superiores, inferiores, y la apófisis espinosa. ¿No? Es un poquito compleja la anatomía de la vértebra, pero es necesario conocerlas. Hay que conocer esta anatomía, recordar. En la parte inicial de la clase están las imágenes para que recuerden los que se han olvidado la vértebra, ¿no? Bueno, hay dos articulaciones, las intervertebrales y las interapofisiarias. Y bueno, los tejidos blandos son de poca importancia en la placa C. El estudio sistemático que se hace de la columna vertebral debe considerar en primer lugar los siguientes parámetros, ¿no? Se basa en los siguientes parámetros del estudio sistemático de la columna vertebral. Primero, la incidencia, que son dos incidencias, anteroposterior y lateral, básicas. Bueno, la visión de conjunto, cómo están dispuestas las vértebras unas encima de otras. Vamos a ir analizando a medida que vamos avanzando. Luego se estudian los cuerpos vertebrales, luego los arcos posteriores, las articulaciones y por último los tejidos blandos paravertebrales. Entonces, los pasos a seguir para estudiar la columna vertebral en forma sistemática, o sea, para que no se pierda cuando hacen un informe o analizan un segmento de la columna vertebral. Primero, incidencia, son dos generalmente, anteroposterior y lateral. Segundo, visión de conjunto, cómo están dispuestas las vértebras unas encima de otras. Están en un plano anteroposterior rectilíneo. Vas a saber que siempre la columna debe ser derecha, ¿no? El plano anteroposterior, o sagital, debe ser rectilíneo. En segundo lugar, están dispuestas en la visión lateral, formando curvas, que ya vamos a mencionar nuevamente. Si es de la curva de convexidad anterior, se llama lordosis fisiológica. Si es de convexidad posterior, se llama sifosis fisiológica. Son curvaturas normales que vamos a estudiar. Luego pasamos a estudiar el cuerpo vertebral. Cada cuerpo vertebral debe ser evaluado. Generalmente son casi rectangulares y tienen un platillo intercorporal superior, un platillo intercorporal inferior, en fin, todo como vamos a seguir más adelante. Luego los arcos posteriores están formados, ya hemos dicho, por los pedículos y todo el sistema apofisiario que está en la parte posterior. Luego las articulaciones intercorporales, muy importantes, entre vértebra y vértebra, e interapofisiarias. Y por último, los tejidos blandos paravertebrales. Todo esto vamos a ir repasando sucesivamente, pero para que ustedes estudien así de forma sistemática y, como les digo, no se pierdan cuando le presenten un segmento de columna, deben seguir estos pasos, ¿no? Incidencia, visión de conjunto, cuerpos vertebrales, arcos posteriores, articulaciones y, bueno, los tejidos blandos paravertebrales. Todas las modalidades de imágenes nos sirven en el estudio de la columna vertebral en mayor o menor valor. Claro, la ecografía tiene poco valor, salvo en la vida fetal, ya el primer año de vida que nos sirve
para ver el canal medular, ¿no? Y el encéfalo podemos verlo a través de las fontanelas y las articulaciones cráneo vertebrales. Entonces, seguimos para adelante. Estudio sistemático de la columna. Nuevamente repetimos porque es muy importante. Incidencia, visión de conjunto, cuerpos vertebrales, arcos posteriores, articulaciones y tejidos blandos. Aquí les he nombrado, les he hecho un resumen de las distintas vértebras de la columna y cómo se denomina cada uno con un número, con la primera letra del segmento y un número de acuerdo a su ubicación. C1 es el atlas, la primera vértebra a nivel superior, C2, C3, C4, C7, y hasta C7. Después el dorsal de D1 a D12, con 12 vértebras dorsales. Lumbar, 5 vértebras, L1, L2, L5, así se llama. Sacro, están parcialmente fusionadas, están fusionadas prácticamente, son 5 vértebras. Y coxis también 4 fusionadas, son 33 vértebras. En la incidencia anteroposterior, ya les hemos dicho que el plano anteroposterior es rectilíneo, es una línea recta, no debe haber curva. Si hay alguna curvatura, es anormal, es patológico. Y en la incidencia lateral tenemos la línea retrocorporal para evaluar, y ahorita la vamos a trazar, para evaluar la posición de los cuerpos vertebrales. Línea retrocorporal para evaluar la posición de las vértebras. Esta línea es continua, pasa de una vértebra a otra vértebra a nivel posterior en forma insensible, o sea, es una línea continua, sin escalones. Cuando hay una luxación, que para eso sirve esta línea, va a haber un escalón, como más te van a comprender esto como es. Entonces, plano AP rectilíneo. Incidencia lateral, están dispuestos formando curvaturas y se mide con la línea retrocorporal. Hay curvaturas fisiológicas, sifosis cuando es curvatura de convexidad posterior, o sea, una curvatura convexa hacia atrás. Lordosis, curvatura de convexidad anterior. La sifosis en la columna dorsal y el sacro. Lordosis en la columna cervical y en la lumbar. O sea, eso es lo fisiológico. Cuando desaparecen estas curvas, también ya indica que hay algo que no anda bien, hay un espasmo muscular que ha puesto la columna sin curvatura, la pone recta. Se dicen pérdida de la lordosis fisiológica. Van a escuchar a cada rato ustedes eso. Entonces, este es un pequeño resumen de la disposición de las vértebras. Aquí está una esquemita para ver la disposición. Columna cervical, C1 a C7, describe una pequeña curva de convexidad anterior. Esta es la curvatura de convexidad anterior. La dorsal, una curvatura de convexidad posterior. Exterior, este es anterior. Curvatura anterior, lordosis. Curvatura posterior, sifosis. La lumbar tiene una curvatura anterior, lordosis fisiológica. Sacro y coxis, una curvatura posterior, sifosis sacrocoxigia, ¿no? Existen normalmente estas curvaturas. Cuando se pierde es que hay un espasmo muscular, una irritación radicular y se perdió la lordosis fisiológica, o la columna dorsal también sin curvatura posterior. Entonces son curvaturas fisiológicas. Si se alteran, es patología y vamos a estudiar más adelante eso. Curvaturas fisiológicas. La columna cervical contiene en su interior a la médula cervical, que le ocupa casi todo el canal vertebral. Entonces, existen muchas incidencias para evaluar estas relaciones por la gran importancia de la médula espinal a nivel cervical, bueno, a todo nivel. Es muy importante la médula cervical, la médula espinal, ¿no? En la columna cervical tenemos una serie de incidencias
eh, para evaluar adecuadamente y en forma funcional a la columna cervical. Hay incidencia anteroposterior, plano AP rectilíneo, incidencia lateral, lordosis fisiológica, oblicuas derecha e izquierda para estudiar los agujeros de conjunción, transoral para estudiar el pasaje cérvico, occipito cervical, perdón, transoral para estudiar la transición occipito cervical, o sea, las articulaciones entre el occipital y el atlas, y las placas funcionales que son en hiperflexión y en hiperextensión, ¿no? Para ver cómo se movilizan normalmente las vértebras. Entonces, un poquito complejo el estudio radiográfico simple de la columna cervical. Ya la resonancia y la tomografía nos dan muchísima más información que la radiografía simple, pero aún así la radiografía simple no ha perdido su valor y ahora es el estudio inicial de la patología de la columna. Primero se tomará una placa simple, hay algo patológico y no aclara aún el diagnóstico, pasa usted a estudiar con las otras modalidades, la resonancia y la tomografía espiral multidetector. Vamos a estudiar estas placas, estas incidencias. Incidencia antero-posterior de la columna cervical. Una vértebra encima de otra, formando un plano antero-posterior rectilíneo. O sea, el plano de la línea media vertebral es rectilíneo. Este es el plano de la línea medio vertebral, es trazado en la línea media del cuerpo. Debe ser en todos los segmentos recta, no hay curvaturas. Si hay una curvatura de convexidad derecha o izquierda, ya es patológico. Entonces, plano AP sirve para ver la correcta disposición de las vértebras en la incidencia antero-posterior. Esta es una vértebra cervical un poquito compleja, es cuestión de que ustedes recuerden su anatomía, que han estudiado en anatomía. Este es el platillo intercorporal del cuerpo vertebral, este es el cuerpo vertebral, el platillo intercorporal inferior, borde lateral derecho del cuerpo vertebral, borde lateral izquierdo, y aquí aparece un ojito, es un pedículo derecho, pedículo izquierdo. Encima del pedículo se leen unas pequeñas eminencias, son las apófisis unciformes. Apófisis unciformes son estas pequeñas formaciones, ¿no? Que se articulan con la vértebra superior, que tiene una pequeña escotadura en la región posterior-inferior de los cuerpos vertebrales. Una articulación, vemos acá la articulación oncovertebral, es articulación interapoficiaria. Y acá está la articulación intercorporal, este es un platillo intercorporal inferior de este C3 con C4, y aquí está el platillo intercorporal superior de C4. Este es el espacio intervertebral C3, C4. Este era, bueno, C3, C4, C4, C5 y así sucesivamente, ¿no? Aquí estamos viendo la transición occipito-cervical, que vamos a estudiar en otra incidencia. Entonces, incidencia posterior anterior de la columna, primera incidencia, vemos el plano AP rectilíneo y nos da bastante información, pese a lo simple que es esta radiografía, nos da bastante información. Ya tenemos el platillo intercorporal superior, el inferior, los pedículos a los lados, la apófisis espinosa, bueno, aquí no vemos tan clarito, pero está en la articulación uncovertebral. Aquí está la apófisis unciforme, articulándose con la vértebra superior, uncovertebral. Estas articulaciones son importantes porque están en relación con el agujero de conjunción. El agujero de conjunción es el agujero que permite la salida de las raíces que van a inervar los miembros, en este caso superiores, ¿no? Entonces, en relación con los agujeros de conjunción, están estas articulaciones unciformes. ¿Está claro la exposición de columna cervical en antero-posterior? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, puede hacer un chat. No hay problema. ¿Entendido? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, por favor? Escucho. ¿Están presentes? ¿Están despiertos? ¿Nadie escucha? ¿Nadie?
todo claro, comprendido, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Ya son expertos en columna cervical, incidencia anteroposterior. Entonces nos vamos a la incidencia lateral. Pasamos a la siguiente incidencia. La incidencia lateral, pequeña curva de convexidad anterior, lordosis fisiológica. ¿Se evalúa con qué? Con la línea retrocorporal. Línea retrocorporal es una línea imaginaria que se traza por detrás de los cuerpos vertebrales. Es homogénea, continua, regular, no hay escalones. O sea, viene aquí, pasa de una vértebra a otra insensiblemente, describiendo una curva de convexidad anterior. Cuando hay luxaciones, que sirve esta línea, hay un escalón. Este cuerpo se va para adelante o atrás. Eso es luxación. Entonces, eso es evaluado con esta línea retrocorporal. La incidencia lateral, una vértebra encima de las otras, formando una curvatura de convexidad anterior, lordosis fisiológica. Cuando se pierde la lordosis, aquí está disminuida la lordosis, es anormal, hay algo que está afectando a la columna. Aquí tenemos el occipital, el atlas, que es una vértebra especial, que no tiene cuerpo. El cuerpo teórico embriológicamente corresponde a la apófisis odontoides, que está pegada al axis, a las AC2. Este C1 tiene un tubérculo anterior, un tubérculo posterior, arcos posteriores, es una vértebra distinta, ¿no? Esta vértebra es la que nos permite mover la cabeza a los lados. Tiene una articulación trocoide, aquí con el odontoides, y por eso gira la cabeza en base a esta articulación, ¿no? Entonces tenemos acá tubérculo anterior del atlas, tubérculo posterior del atlas, arco posterior del atlas, odontoides, que pertenece a axis y nos permite rotar la cabeza, ¿no? Aquí estarán los cóndilos del occipital, aquí el agujero occipital, y este es el canal medular. El canal medular está formado por los cuerpos vertebrales y los arcos posteriores. Este canal vertebral, muy importante, porque contiene a la médula espinal. A nivel cervical, la médula es gruesa, casi completamente todo el canal, por eso es muy importante cualquier patología a este nivel. ¿Por qué será importante? ¿Alguien me puede decir por qué será importante cuidar la médula cervical? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué creen que es muy importante el estudio de la médula cervical? ¿Alguien puede decir por qué? ¿Escuchan? Un chat, por favor. ¿Por qué creen qué importancia tiene la médula espinal a nivel cervical o a cualquier nivel? ¿Por qué cuidamos mucho la médula Doctor, cervical? por las terminaciones nerviosas más que todo, porque si pasa alguna Claro, lesión podría comprometer en sí claro, claro, tanto los miembros claro, superiores u claro, otros aparatos. claro. Claro, es muy importante la médula espinal porque lleva los haces motores y los haces sensitivos. Se lesiona la médula, se produce una parálisis de los 4 miembros. Entonces es una lesión muy grave, por eso es muy importante estudiar la columna cervical y ver su estado bueno, qué segmento de la columna, ¿no? Pero la médula, muy importante porque lleva concentrada toda la movilidad y toda la sensibilidad en los haces motores y sensitivos. Esa es la gran importancia de la médula cervical. Conduce todos los haces musculares, todos los haces motores y todos los haces sensitivos. Gran importancia para la vida, para los movimientos normales del cuerpo humano. Entonces, aquí la médula es muy ancha, muy amplia. ¿Por qué? Porque los miembros superiores tienen mucha inervación debido a que son músculos que hacen movimientos complejos, no sirve para todas las manos. Entonces, gran cantidad de haces musculares, de haces nerviosos en la médula cervical, los que van a salir por los agujeros de conjunción y los que van a pasar a nivel distal. Entonces, por eso es muy importante la médula cervical y se estudia en el incidencia anteroposterior, lateral, y hay muchas otras incidencias que nos sirven para evaluar, como por ejemplo las incidencias oblicuas. Las oblicuas son para ver los agujeros de conjunción.
Este es un agujero de conjunción, está entre los arcos posteriores de dos vértebras. Este es C1, C2, C3, C4, C4, C5. Entre C4 y C5 tenemos acá un agujero de conjunción. Acá está el esquemita para que recuerden su anatomía. ¿Cómo está formado el agujero de conjunción? Es básico. Está formado por una pared anterior que está constituida en parte por la articulación uncovertebral, apófisis unciforme, una pequeña escotadura en el cuerpo vertebral, articulación uncovertebral. Por aquí pasa el paquete vasculonervioso y si acá esto se afecta con frecuencia en la artrosis degenerativa o en las lesiones traumáticas y van a comprimir el saco dural de la raíz nerviosa. Entonces va a dar sintomatología muy importante. Entonces estábamos hablando del agujero de conjunción, su pared anterior, articulación de Luschka y parte postero-inferior del cuerpo vertebral superior, ¿no? Parte posterior de C4, esta es la articulación de Luschka con su espacio articular, apófisis unciforme o apófisis de Luschka también le llaman, ¿no? Pedículo superior, pedículo inferior. El pedículo superior será el techo, el pedículo inferior es el piso. Apófisis articular inferior de C4, esta es la superior. Apófisis articular superior, apófisis articular inferior. Se articula con la apófisis articular superior de la vértebra subyacente, articulación interapofisiaria. Entonces tenemos dos articulaciones, uncovertebral, o articulación de Luschka, articulación interapofisiaria posterior. Y esta será la articulación intercorporal, ¿no? Entonces hay tres articulaciones acá que estamos viendo. Intercorporal, articulación uncovertebral y articulación interapofisiaria. Cada uno merece su estudio, tiene que ser estudiada. Como ya saben ustedes, estudiar una articulación. Superficies articulares, espacio articular, textura ósea periarticular es lo que nos interesa. Entonces, tres articulaciones que en la artrosis, sobre todo en la artrosis degenerativa y en los procesos traumáticos, van a comprometer el paquete vasculonervioso que está saliendo hacia los miembros, en este caso superiores. Incidencia oblicua, habrá una incidencia oblicua derecha, otra incidencia oblicua izquierda para cada lado. Agujero de conjunción, las paredes un poquito complejas, pero tienen que recordar esa anatomía que les va a servir para muchos, para el traumatólogo, para el neurólogo, para el radiólogo, para el neurocirujano, les sirve de mucho esto y tienen que saber, ¿no? La incidencia transoral, bueno, es para estudiar la transición occipito-cervical, o sea, entre el atlas, entre el cráneo y la columna vertebral, transición occipito-cervical, del occipital y del cervical. Este es el cóndilo del occipital, aquí apenas vemos el cóndilo del occipital. Esta es una radiografía tomada con el paciente de espaldas, con la boca abierta. A través de la boca se toma esto de aquí y vemos las dos articulaciones, occipito atloidea y atloaxoidea, entre el occipital y el atlas, y entre el axis y el axis. Articulación de la transición occipito-cervical, occipital arriba, cervical abajo. Esta es la masa lateral del atlas, masa lateral. No tiene cuerpo vertebral el atlas, sino este es el odontoides, que hace las veces de su cuerpo, embriológicamente corresponde al cuerpo de el atlas, pero en este caso está incorporado al axis. Esto permite, esta articulación trocoide, permite la rotación de la cabeza para ver a los costados, ¿no? Importante. Entonces, articulación transoral. Estamos extendiéndonos un poquito en anatomía porque es muy importante en la columna vertebral y se supone que esto deberían saber ya ustedes, ¿no? Les estamos recordando. La tomografía nos ayuda enormemente en la visualización y estudio de esta articulación del atlas con el axis y con el occipital. Este es el odontoides, este es el arco anterior del atlas, el arco posterior del atlas, la masa lateral del atlas,
tiene la apófisis transversa con un orificio donde va la arteria vertebral. Aquí va una arteria vertebral, pero aquí va la otra arteria vertebral. Son las apófisis transversas. Aquí a veces no está completo, pero aquí va una arteria, aquí va otra arteria que después va a descansar en el arco posterior antes de ingresar al agujero occipital. Articulación atlo-axoidea. Este es el atlas y este es el axis, atlo-axoidea. Entre el arco anterior del atlas y el arco posterior del atlas. Aquí hay un ligamento transverso que fija esta articulación muy importante. No sé si recuerdan que cuando hicimos a la artritis reumatoidea, decimos que aquí hay una membrana sinovial que al proliferar lesiona este ligamento transverso y origina inestabilidad de esta articulación. Esta articulación se abre y el odontoide va para atrás y va a comprimir aquí en acá. ¿A quién comprimirá acá? Aquí, acá está la médula de la transición entre el bulbo raquídeo y la médula cervical, ¿no? Entonces, es muy importante esta articulación y más importante aún las imágenes que nos muestran toda su normalidad y la anormalidad, ¿no? Aquí hay un espacio articular muy pequeño, unos 2 milímetros de espacio articular, cuando hay luxación pasará de 4, 5, 6 milímetros, ¿no? Por supuesto, estrechando la región posterior, donde el espacio de la médula y lesiona a la médula. La resonancia nos permite estudiar todo el canal medular, todo el contenido del canal medular. Aquí está la médula, que le decimos ocupa gran parte del canal medular, casi todo el canal medular. Aquí está el espacio subaracnoideo, la apófisis, el ligamento longitudinal posterior, aquí, este es el ligamento longitudinal posterior, acá tenemos el ligamento longitudinal anterior. Los dos dan estabilidad a la columna. Este es un cuerpo vertebral. No vemos las corticales, pero sí vemos la médula ósea que tiene en el cuerpo vertebral. Este es el disco intervertebral, Entonces, gran ayuda de la resonancia magnética nuclear y de la tomografía para el estudio de los tejidos blandos. De esto casi no vemos nada en la radiografía, ¿no? Pero aquí vemos todo más tejidos blandos que hueso, ¿no? Hueso no vemos en la resonancia. La cortical, vemos, claro, la médula, ¿no? Pero no la cortical ni las trabéculas. Columna dorsal, dos incidencias básicas, anteroposterior y lateral. Anteroposterior, ya saben, su plano sagital o anteroposterior debe ser rectilíneo. ¿Qué más vemos en la incidencia anteroposterior? El cuerpo vertebral. Los pedículos, arriba y dos en los ángulos superiores del cuerpo vertebral. Lateralmente, la apófisis transversa. Esta es la apófisis transversa. Se articula con la costilla, con la cabeza de la costilla. O sea, la apófisis espinosa, articulación intercorporal, intervertebral. Aquí está el disco intervertebral con un anillo fibroso, ¿no? Que vamos a ver un poquito más adelante. Y las articulaciones de la cabeza costal con los cuerpos vertebrales. Se articula con dos cuerpos vertebrales. Entonces, columna dorsal, dos incidencias. Aquí tenemos el plapé rectilíneo. No debe haber curvas. Si hay curvas patológicas, y es la llamada cifosis. Articulación intervertebral, articulaciones costovertebrales. Eso es lo que vemos en esta incidencia anteroposterior. Incidencia lateral, aquí está la incidencia lateral. Evaluamos con la línea retrocorporal, trazada por detrás de los cuerpos vertebrales. Línea retrocorporal pasa de una vértebra a otra vértebra en forma insensible, sin escalones. Nos sirve ver las luxaciones de los cuerpos vertebrales. Línea retrocorporal, atrás. En la incidencia anteroposterior tenemos la línea anteroposterior.
para la visión de conjunto. No debe haber curvas laterales. Si hay curvas, ya es patológico, y se llama escoliosis. Incidencia lateral, vemos adelante el cuerpo vertebral, los pedículos están sobrepuestos el derecho y el izquierdo, apófisis articular superior, apófisis articular inferior, es una laminita que se continúa con la lámina. Esta es la lámina, acá está el apófisis articular inferior, que se articula con la apófisis articular superior de la vértebra subyacente, articulación interapofisiaria. Aquí articulación intervertebral, intercorporal, interapofisiaria. ¿Y esto qué será? El agujero de conjunción, que en la columna cervical lo veíamos en la incidencia oblicua, acá la vemos en la incidencia anteroposterior. Desgraciadamente están sobrepuestos los dos agujeros de conjunción, derecho e izquierdo, ¿no? Acá están sobrepuestos los dos agujeros de conjunción. Entonces aquí este es el agujero de conjunción, pero aquí están saliendo las raíces nerviosas que van por debajo de la costilla, ¿no? Por acá. Y es muy importante la dorsal, especialmente a nivel de D7, D8, porque por ahí entra la arteria espinal magna de Adamkiewicz, o sea, la arteria medular anterior, que es la que irriga casi toda la médula espinal. Por eso es importante este agujero de conjunción a nivel C7, D7, D8. Sale una raíz de la aorta, una rama que ingresa para la médula. Esa es la importancia de este agujero de 7 D8 y la importancia de los agujeros de conjunción dorsales. Comprendido la arteria de Adamkiewicz se llama, o sea, arteria medular magna. Irriga casi toda la médula dorsal. Una tomografía, vemos claramente el cuerpo vertebral, el canal medular, que es pedículo derecho, pedículo izquierdo, lámina, apófisis espinosa, apófisis transversa, en las articulaciones costo-vertebrales, ¿no? La cabeza y la apófisis costal de la costilla. Entonces, gran información de la tomografía. Y ustedes saben que puede ser lo que quieren, ¿no? Este es un corte axial, un corte horizontal, que nos está mostrando claramente el cuerpo. Aquí la tomografía, la resonancia magnética nuclear, también nos muestra claramente la médula espinal. Aquí ven que es mucho más delgadita la médula espinal, el espacio epidural, en T1, vemos aquí el ligamento, el cuerpo vertebral, el disco intervertebral, lo vemos cómodamente, ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior. Gran información, la resonancia magnética nuclear. Ya saben que aquí con la resonancia, ¿sí? No estoy viendo la flechita, ya, sí, y ahora sí. No me dicen nada, pues, ¿por qué no me avisan? Entonces acá tenemos el ligamento amarillo, espacio epidural, la médula espinal, ligamento longitudinal posterior, ligamento longitudinal anterior. Acá tenemos el disco intervertebral, articulación interapofisiaria. Articulación interapofisiaria. Seguimos. Aquí tenemos un estudio de los agujeros de conjunción con su raíz dorsal que está yendo hacia la escotadura inferior de las costillas, ¿no? Esto explica, de aquí sale una raíz nerviosa sensitiva y motora que pasa por el borde inferior de las costillas. O sea, en el borde inferior de las costillas hay un pequeño surco por donde va este paquete vascular nervioso, ¿no? Y está en íntima relación con la costilla. Y por eso cuando hay una fractura en la costilla duele mucho por el nervio que está en su borde inferior, está en íntimo contacto con el hueso. Entonces cualquier fracturita de la costilla
En realidad no es a veces, si no ha comprometido la pleura ni el pulmón, no es peligrosa, pero es muy dolorosa. Entonces, siempre considerar que tiene contusión en la parrilla costal o fractura costal, es un cuadro muy doloroso, pero no, generalmente, si es que al inicio no comprometió la pleura y no comprometió pulmón, no es de mayor peligro, pero sí de gran importancia dolorosa, ¿no? Mucho, por esa razón. Aquí tenemos un cuadro de la columna lumbar, una resonancia, y vemos claramente este es el cono medular, el espacio epidural, el espacio, la articulación intercorporal, y vemos claramente el anillo fibroso de los discos intervertebrales. Aquí está el cartílago que constituye el núcleo pulposo, y es un anillo fibroso que lo contiene entre las vértebras. Entonces, esto sirve como un lubricante, digamos, como un amortiguador del movimiento de las vértebras. Disco intervertebral. Cuando se produce la hernia del núcleo pulposo, cuando se rompe este anillo y sale el disco intervertebral y comprime, en este caso la cola medular. Por debajo de L1, L2 ya comprime la cola de caballo, ¿no? Tiene más campo, puede ser una hernia grande, pero a veces no es tan dolorosa porque no comprime la raíz. Pero si es muy grande, va a comprimir la raíz y va a doler, ¿no? Y claro, si es más arriba la hernia, va a comprimir la médula. Abajo no comprime la médula, sino la cola de caballo. La cola de caballo está formada por las raíces lumbosacras, ¿no? Que van hacia abajo. ¿Alguna pregunta sobre esta resonancia? ¿Qué más información pueden pedir? Aquí está toda la información habida y por haber sobre la médula y sobre la columna, ¿no? ¿Alguna pregunta de ustedes? ¿Todo bien? Entonces, gran importancia de la médula, de la columna vertebral, porque protege a la médula, ¿no? Y es muy necesario saber diagnosticar la patología, los traumatismos que pueden afectar a este segmento, ¿no? Anatómico. Esta es una resonancia en la cual vemos la médula, el espacio subaracnoideo, en toda su amplitud, el cuerpo vertebral. ¿Por qué decimos que es resonancia? Porque no se ve la cortical, pues no se ve las trabéculas, pero sí estamos viendo la médula roja acá, ¿no? Pero vemos los tejidos blandos, vemos muy claramente la médula a nivel del canal medular. Si hay una hernia que está comprimiendo la médula, la vamos a ver claramente y con facilidad. La columna lumbosacra, el segmento, bueno, a nivel del abdomen, formado por 5 vértebras. También se estudian en las mismas incidencias de la columna cervical casi, ¿no? Antero-posterior, lateral, oblicuas y funcional. Funcional es cuando se hace un examen en hiperflexión y otro en hiperextensión, en lateral, ¿no? Vamos a ver más adelante una en hiperflexión, otra en hiperextensión de la columna lumbar. Vamos a ver estas incidencias. Incidencia anteroposterior. Se mide o se controla con el plano anteroposterior. Debe ser rectilíneo. Todos los segmentos son rectilíneos. No tiene por qué haber curvatura derecha ni curvatura izquierda, que es patológico, y se llama escoliosis. Entonces, siempre debe ser rectilíneo el plano anteroposterior de la columna lumbar, dorsal, cervical. Aquí tenemos el esquemita de este segmento, ¿no? Este es el cuerpo vertebral, rectangular, groseramente rectangular, platillo intercorporal superior, platillo intercorporal inferior, borde lateral derecho, izquierdo, perdón, borde lateral derecho, apófisis transversa de un lado, apófisis articular superior, pedículo, istmo y parte de la lámina,
apófisis articular inferior, apófisis espinosa. Entonces vemos claramente todas las partes de la vértebra lumbar. Repetimos: pedículo, apófisis articular superior, lámina, es el pedículo, apófisis inferior, apófisis espinosa. Articulación intraapofisiaria, acá, articulación intercorporal, articulación intercorporal entre este cuerpo y este otro cuerpo, articulación interapofisiaria entre una apófisis y otra apófisis de acá, ¿no? Apófisis articular superior, apófisis articular inferior, articulación interapofisiaria, articulación intervertebral. Entonces siempre el estudio sistemático, incidencia, visión de conjunto, como están dispuestos ahí, cuerpo vertebral, arcos posteriores, articulaciones y por último tejidos blandos. Bueno, que en la radiografía nos da pobre información, pero en la tomografía y en la resonancia nos dan abundante información sobre estas formaciones anatómicas. Incidencia lateral. Se controla con la línea. ¿Qué línea es esta que estoy trazando? Se llama esta línea para diagnosticar las luxaciones y subluxaciones. Línea. ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda qué línea es esta? Esta línea que estoy trazando está detrás de los cuerpos vertebrales, se llama línea retrocorporal, posterior a los cuerpos vertebrales. Línea retrocorporal. Nos sirve para diagnosticar las luxaciones corporales. Si esta vértebra está luxada, estará desplazada hacia adelante o estará desplazada hacia atrás. Y habrá un escalón de la línea de retrocorporal. Para eso sirve esta línea. Articulación intercorporal, articulación interapofisiaria, agujero de conjunción. Este es el agujero de conjunción. Los dos agujeros de conjunción sobrepuestos del lado derecho y del lado izquierdo. La gran debilidad de los rayos de radiografía, ¿no? Da abundante información también, pero hay sobreposición de formaciones anatómicas. Acá tenemos dos agujeros de conjunción en realidad. Articulaciones intercorporales, interapofisiales, están claritas, pedículo, apófisis articular superior, istmo, lámina, apófisis articular inferior, articulación interapofisiaria. Muy importante también porque a este nivel están saliendo las raíces lumbares. La lumbalgia es un cuadro doloroso muy frecuente que compromete a la raíz nerviosa a este nivel. En la columna lumbar es importante el estudio de la incidencia oblicua porque esta incidencia oblicua evalúa el istmo. El istmo es la unión del pedículo con los arcos posteriores, ¿no? Sobre todo con la lámina. Esta pequeña formación se llama istmo y es la que da estabilidad a la columna lumbar. Evita los deslizamientos, los desplazamientos, este pedacito de hueso, ¿no? Se llama istmo. Y en esta incidencia, con fines de mnemotecnia, o para recordar la imagen que parece un poquito compleja, tener presente que es la imagen del perrito. Aquí ven un perrito con un poquito de buena voluntad. Este sería el ojo del perrito, el ojo, el hocico hacia adelante, la oreja, que es la apófisis articular superior, hacia arriba, el istmo, que es el cuello, y lo más importante de esta imagen, la pata delantera, la apófisis articular inferior, la lámina, el cuerpo, la cola es la apófisis espinosa, y la pata trasera, la otra apófisis articular inferior, ¿no? Lo que nos interesa es la parte anterior. Imagen del perrito. Bueno, no podemos preguntarle en el examen porque nuestro examen es sobre patología. Estamos recordando esta información de la placa simple porque es muy importante para ustedes y sobre todo para los que van a ser pues traumatólogos, neurocirujanos, neurólogos, radiólogos. Tienen que saber y conocer esto, ¿no? Bueno, los médicos también, ¿no? Entonces, nuevamente repetimos la parte del perrito. Imagen del perrito. Estamos hablando claramente de imagen, por favor. Pedículo, oreja,
la fosa articular superior, pedícula es el ojo, oreja es la fosa articular superior, la apófisis transversa es el hocico del perrito, el istmo es el cuello. Esta es la parte más importante porque esto es cuando se lesiona, nos va a dar la imagen del perrito decapitado, que le cortaron la cabeza, pero es porque este es delgadito y soporta prácticamente todo la función de detener la movilidad normal de la columna. Con frecuencia a veces se afecta, especialmente cuando hay hiperlordosis, se rompe este pedículo, entonces tenemos la imagen del perrito decapitado, ¿no? Le cortaron el cuello y la columna es inestable y se produce luxaciones, ¿no? Istmo, pata delantera, en la parte articular inferior, cuerpo, la lámina. Hasta ahí nos interesa lo demás, bueno, ya va a complementar la imagen del perrito. ¿Comprendido la imagen del perrito? Sí, dígame, escucho. ¿Algún chat? ¿Alguna pregunta? Por Sí, favor, doctor, sí, sí. sí entendió. ¿Alguien tiene que preguntar algo? Doctor, ¿en dónde se encontraba el perrito decapitado, por favor? No te escucho. ¿Puedes repetirme? No te escucho. Usted mencionó el perrito decapitado, ¿en dónde se encuentra? Es en la columna lumbar, en la incidencia oblicua de la columna lumbar. Está formada por la sobreposición de dos vértebras. La imagen del perrito decapitado, ¿en qué patología se encuentra, dijo? Cuando hay espondilolisis, se llama espondilolisis. O sea, cuando hay lisis del istmo, eso se llama espondilolisis. Y cuando ya se luxa, porque esto evita la luxación, se llama espondilolistesis. Vamos a ver más adelante. Espondilolisis, perrito decapitado. Espondilolistesis, perrito con luxación. Aquí, la ruptura de esto, origina luxación de los cuerpos vertebrales. Vamos a ver más adelante, ¿eh? Pero recordarle Ok. el perrito. ¿Sí? Dime. No, gracias, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Pasamos a la otra incidencia. Bueno, vamos a ver los discos intervertebrales. Ya les hemos dicho que están formados por un anillo fibroso, que es periférico, y el núcleo pulposo central. El espacio intervertebral, ocupado por estos discos intervertebrales, aumenta la amplitud de 7 para abajo y para arriba. O sea, los espacios intervertebrales a nivel, el más estrecho, el que da el inicio, digamos, de la medición de estos espacios, D7, D8, entre D7 y D8, de las vértebras dorsales 7 y 8. Entonces, a partir de la amplitud de este espacio intervertebral, hacia arriba van aumentando paulatinamente escasos milímetros hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Ahorita vamos a comprender eso. El espacio intervertebral a nivel del pasaje lumbosacro es triangular, con vértice posterior, y vamos a estudiar eso y tiene importancia. El anillo fibroso está formado por láminas fibrocartilaginosas verticales que unen los bordes vertebrales y contienen al núcleo pulposo, ¿no? En su lugar. Cuando se rompe es que produce las hernias. Anatomía del cráneo. Vamos a pasar a estudiar el cráneo. También muy importante, la radiografía simple, pese a una cosa tan elemental, da abundante información, como ustedes van a ver. Esta placa radiográfica es el inicio de la evaluación del cráneo y del encéfalo, ¿no? Hay una serie de entidades patológicas que afectan a este cráneo y hay que recordarlo y saber la anatomía perfectamente. Todas las técnicas de imágenes nos sirven para evaluar el cráneo, ¿no? La radiografía, la tomografía espiral multidetector, la resonancia magnética, la ecografía, sobre todo en el neonato y en el bebito, hasta el año y medio, mientras tenga fontanelas, nos permite estudiar muy bien todo el sistema nervioso central, la ecografía, ¿no? La medicina nuclear con el SPECT y con el PET nos permite estudiar también adecuadamente el cráneo, ¿no? Entonces, el cráneo formado por los huesos, que es lo que vamos a estudiar ahora, ¿no?
toda la anatomía que es básica para que comprendan la patología del cráneo y del encéfalo. Es elemental saber esto, por eso estamos ampliando el estudio. ¿Qué incidencia tenemos para estudiar el cráneo? Incidencia lateral, anteroposterior, básicos para casi todas las formaciones anatómicas. En este caso, el cráneo hay una incidencia semiaxial, que es una incidencia anteroposterior con orientación cefálica, y la axial, que es para la base del cráneo, que ya prácticamente ha perdido esto sí, mucho valor debido a que hay mucha sobreposición y que la tomografía y la resonancia han superado ampliamente la información, ¿no? Pero estas tres todavía son muy útiles porque son muy sencillas y dan gran información, como vamos a ver. Incidencia lateral, vamos a ver una serie de imágenes radiolúcidas y una serie de imágenes radiopacas en la incidencia lateral. Le vamos a ir mencionando a medida que vamos avanzando, ¿no? ¿Qué imágenes radiolúcidas vamos a ver? Bueno, las suturas, los surcos arteriales de las arterias meningias, vamos a ver pequeñas erosiones en la tabla interna del cráneo. Los vasos diploicos también son vasos que están en el diploe, adelgacen en árboles corticales, la tabla interna, la tabla externa, los lagos diploicos igual, y los surcos venosos también, que son muy importantes y que debemos recordarlos y tener presentes. Entonces, hay en la incidencia lateral, a nivel de la bóveda y de la base, hay muchas formaciones anatómicas que se alteran y que presentan estos vasos que son fisiológicos, que son normales. Y vamos a ver a medida que avanzamos en cada uno del estudio de estas formaciones. Aquí tenemos una incidencia lateral, vemos la visión de conjunto de todo el cráneo. Esta es la bóveda, esta es la base, y aquí la unión occipito-artroidea, y este es el macizo facial. Nos interesa esta parte superior, que es la parte que estamos a estudiar en esta oportunidad. Este cráneo se divide en base y bóveda. Se divide por un plano imaginario que va del nacio, o sea, de la región frontal a la protuberancia occipital interna. Un plano aquí imaginario divide al cráneo en dos partes, la parte superior, bóveda, y la parte inferior, base. Nos interesa bastante la base, y lo que vamos a estudiar a continuación, junto con la bóveda, ¿no? Entonces acá tenemos que esta base tiene tres fosas: la fosa anterior, la fosa media en la región medial y la fosa posterior, posterior-inferior, ¿no? Están relacionados, claro, con el lóbulo frontal, con el lóbulo temporal y con el lóbulo occipital y el tronco encefálico. Entonces, gran importancia de las relaciones de estas formaciones anatómicas con las formaciones óseas que vamos a ver a continuación. Entonces, piso anterior o fosa anterior, fosa media y fosa posterior. Las tres fosas: lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo occipital con hemisferios cerebelosos y tronco encefálico en la fosa posterior. Todos son importantes y esta placa simple nos da mucha información que a continuación vamos a ver, que se van a alcanzar tanta información que nos da una radiografía tan simple. ¿Qué imágenes radiopacas fisiológicas vamos a encontrar? Las granulaciones aracnoideas, ¿no? Las granulaciones aracnoideas se clasifican con frecuencia. Estas granulaciones nos sirven para la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Las aracnoides se introducen en los senos para permitir la circulación del líquido cefalorraquídeo. La pineal, la glándula, tiene mayor importancia en el ser humano, es un recuerdo genético de nuestros antepasados, se clasifica con frecuencia, al igual que los picoroideos y los ligamentos que existen en la base del cráneo, como los petroclinoideos e interclinoideos. Son clasificaciones fisiológicas que no indican patología, ¿no? Vamos a mencionarlas porque se ven con frecuencia. Incidencia lateral, ¿no? Ya hemos mencionado, y aquí gran información anatómica. Pese a lo simple que es el examen, no ha perdido su valor
es el estudio inicial del sistema nervioso central. Entonces, acá tenemos fosa anterior, fosa media y fosa posterior. La bóveda está en la parte superior. Esta es la estructura frontoparietal, esa es la estructura irregular. Aquí la estructura parieto-occipital, acá está viene el parietal acá y se articula con el occipital que está aquí atrás, ¿no? Frontal, parietal, occipital. Aquí tenemos una temporal, salvo las cosas temporales acá. Entonces, en incidencia lateral tenemos región frontal, región parietal, región occipital, fosa posterior, tronco encefálico, hemisferios cerebelosos. Vamos a ver, aquí vemos, no sé si con un poquito de buena voluntad, ven unas zonas un poquito más oscuras, más radiotransparentes, son las impresiones digitales. Esto es como si hubiese puesto usted los dedos, hubiese presionado una sustancia y que queda delgada, ¿no? Entonces son las impresiones digitales. Muestran la cortica, esto representan a la tabla interna que está en contacto con las circunvoluciones, ¿no? Las circunvoluciones están latiendo y están golpeando constantemente la tabla interna, le disminuye un poquito el espesor y esas son las impresiones digitales. Entonces vemos en la bóveda las impresiones digitales, los surcos vasculares, ¿no? Aparte, bueno, las estructuras, ¿no? No sé si con buena voluntad ven acá, este es el seno esfenoparietal, es un seno venoso, esfenoparietal. Aquí habrá dos senos esfenoparietales. Aquí está uno, es el más alejado, más amplio, y acá está el otro, vemos parte del otro, esfenoparietal, del lado más cercano a la placa. Este que está más alejado se magnifica un poco por la distancia que tiene, ¿no? Aquí ven como un poquito, con buena voluntad, también el seno transverso. Seno transverso. Relativa importancia, digamos, pero como les decía, nos da bastante información esta placa simple. Entonces, en la bóveda tenemos impresiones digitales, tenemos suturas, tenemos seno esfenoparietal, seno transverso. Bueno, eso es lo más importante en la bóveda. Y recuerde que aquí hay una tabla externa del cráneo y aquí pues un hueso plano y acá está la tabla interna. Entre ambos el diploe. Tabla externa, tabla interna, diploe. Aquí un poquito más claro. Tabla externa, tabla interna y el diploe, ¿no? Aquí no vemos mayor, estos son algunos vasos diploicos con algunos lagos diploicos, imagen de radio transparentes, muy tenuemente representadas. Aquí tenemos la fosa anterior que vamos a estudiar a continuación. ¿Qué cosa es lo que vamos a ver en la fosa anterior? Fosa anterior, pese, como les decía, tan simple que es el examen, gran información, ¿no? Seno frontal, la bóveda de Cristagalli, lámina cribosa del etmoides, techos orbitarios con impresiones mamilares, plano esfenoidal y la cresta ósea lateral. Todas estas formaciones vemos esto no lo vamos a preguntar, pero para que se enteren ustedes de todo lo que hay en la placa simple. Entonces no podemos dejar de lado para el inicio de cualquier patología del encéfalo. Aquí está representado en la clase teórica. El seno frontal está acá, seno frontal. Esta es la porción vertical del frontal, seno frontal, techo orbitario. Van a ver con buena voluntad que hay dos rayitas acá. Un techo orbitario, el más cercano es el más pequeño y el más grande es el techo orbitario que está más alejado, ¿no? Se magnifica. Esta pequeña línea es la lámina cribosa del etmoides. Lámina cribosa del etmoides que tiene que estar relacionado ¿con quién? Con el primer par olfatorio, con el par olfatorio. Por aquí pasan las fibras, aquí está el bulbo olfatorio descansando sobre esta lámina cribosa y de ahí salen las fibras del primer par, ¿no? Aquí luego viene el plano esfenoidal, en donde descansa parte del quiasma óptico, y aquí una pequeña cresta donde desembocan los senos esfenoparietales.
Esta es la cresta ósea lateral, que es un punto de confluencia que les sirve al neurocirujano para la cirugía, para sus intervenciones, ¿no? Como un punto de referencia. Cresta ósea lateral, una eminencia ósea pequeña que se ve aquí cerca a la desembocadura del seno esfenoparietal. Aquí vemos el seno esfenoparietal muy claro, ¿no? Entonces, ven acá una banda radiotransparente, que es el seno esfenoparietal. Acá tenemos la fosa media, que vamos a estudiar a continuación. Entonces, fosa anterior, seno frontal, porción vertical del seno frontal. A veces vemos los surcos de la arteria meningia anterior acá. Acá llega el seno esfenoparietal de un lado, techo orbitario derecho, izquierdo, lámina clivosa, plano esfenoidal, eso es todo el piso anterior. Acá descansa el lóbulo frontal. Aquí está en contacto entonces el lóbulo frontal. Fosa media. Vamos a ver las fosas temporales, los senos esfenoidales, la silla turca, formación muy importante porque contiene la hipófisis y tenemos que reconocer las clinoides anteriores, el surco óptico, el tubérculo celar, la pared anterior de la silla turca, el piso, la lámina cuadrigémina y las clinoides posteriores. Un poquito compleja esta formación, no tan compleja, pero tienen que tenerla presente porque también nos da valiosos datos en la patología tumoral de la hipófisis y en la hipertensión endocraniana. Entonces, fosa media, básicamente van a ser esos temporales y los senos esfenoidales y la silla turca. Esa es la importancia de esta fosa media. Vamos a ver a continuación esta formación. Aquí tenemos la fosa media. Esta es una fosa temporal, la más grande. Aquí está el lóbulo temporal, corresponde a la fosa más alejada, que está alejada de la placa. El lado que está apoyado da esta fosa de acá, este lado otra fosa. En relación con el polo temporal en este caso puede ser derecho y el polo temporal izquierdo, ¿no? Luego tenemos el seno esfenoidal, los dos senos esfenoidales sobrepuestos. La debilidad de la radiografía, la sobreposición de formaciones anatómicas. Acá están los dos senos esfenoidales, acá están las dos fosas temporales. Aquí tenemos el plano esfenoidal y aquí la silla turca. Esta formación es la que nos interesa, que recuerden, mucho que ver con los adenomas, con los tumores de la hipófisis y mucho que ver con la hipertensión endocraniana, ¿no? ¿Qué partes tiene esta silla turca? Tiene aquí, estas son las clinoides anteriores, estas de aquí son las clinoides posteriores, clinoides anteriores, clinoides posteriores, las distancias entre los dos. Los clinoides anteriores, clinoides posteriores, la separación entre ambos, entrada de la silla turca. Desde entrada de la silla turca se mide y nos revela que si hay una masita dentro de la silla turca o si hay hipertensión endocraniana. Entonces, esta es la entrada de la silla turca. Entonces ya tenemos clinoides anterior, clinoides posterior, entrada. Este es el tubérculo celar, la pared anterior de la silla turca, fondo de la silla turca, lámina cuadrigémina, partes de la silla turca. ¿Comprendido? ¿Entendido? Esto es básico, les va a servir mucho durante su vida profesional. Silla turca, clinoides anteriores, clinoides posteriores, tubérculo celar, pared anterior, fondo de la silla turca, pared posterior o lámina cuadrigémina y entrada de la silla turca.
importante para las de la hipófisis en la hipertensión endocraniana. Fosa posterior, también gran importancia y abundante información nuevamente. ¿Qué vamos a ver? La apófisis basilar, que es una continuación de la lámina cuadrigémina de la silla turca, seno lateral, el agujero occipital, fosa cerebelosa, bueno, y los tubérculos yugulares que vemos en la incidencia semiaxial. Todas esas formaciones son de la fosa posterior. Entonces acá tenemos esta lámina cuadrigémina que se continúa insensiblemente, muy tenuemente representada. Tenemos la apófisis basilar. Tenuemente acá termina la apófisis basilar, es el borde anterior del agujero occipital, borde posterior del agujero occipital. Aquí está el agujero occipital, bueno, mal representado, que está sobrepuesto con los dos peñascos, ¿no? Acá está el hueso petroso de los dos lados sobrepuestos con sus celdas marginales, ¿no? Esta es la fosa cerebelosa, escama del occipital, protuberancia occipital interna, seno lateral, este es el surco del seno lateral. Recuerden que el seno lateral es la pared de las venas de la base del cráneo. Habrá un seno longitudinal superior, ¿no? Aquí, que no lo vemos. Aquí se une con la confluencia de los senos y de ahí sale el seno lateral del lado derecho y el seno lateral izquierdo. Este es el surco del seno lateral. Aquí este va a continuar hacia acá el seno sigmoideo y va a originar la vena yugular, ¿no? Seno lateral, acá, ven clarito, pared superior, pared anterior. Es una pequeña depresión en la tabla interna, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos en esta incidencia lateral. Apófisis basilar, bueno, los dos huesos, los dos peñascos, las celdas marginales, los retrosinusales acá, el seno transverso, la eminencia occipital interna, fosa cerebelosa. Esto es la fosa posterior. Entonces tenemos tres fosas: fosa anterior, fosa media, fosa posterior. Todos dan cierta información para el inicio del estudio de nuestro encéfalo. En la incidencia posterior del cráneo también hay abundante información. Hay informaciones radioatómicas interorbitarias, o sea, entre las órbitas, y otras intraorbitarias. ¿Qué formaciones interorbitarias hacen visualizar? Entre las órbitas, o sea, entre las órbitas derecha e izquierda. Vas a encontrar los senos frontales en la parte superior, la apófisis cristagalli, donde se inserta, digamos, el seno longitudinal superior, la lámina perpendicular del etmoides, como parte del tabique nasal, las celdas etmoidales, el plano esfenoidal, el fondo de la silla turca, la pared medial de los senos cavernosos. Abundante información de esta incidencia posterior anterior a nivel interorbitario o transorbitaria. Son formaciones en esta incidencia transorbitaria, tenemos formaciones interorbitarias y interorbitarias. Interorbitarias entre órbita y órbita, entre los bordes mediales de cada órbita. Intraorbitarias dentro de las órbitas, ¿no? Entonces, interorbitarias, senos frontales, apófisis cristagalli, lámina perpendicular del etmoides, celdas etmoidales, plano esfenoidal, fondo de la silla turca, y esto como ya hemos visto en la incidencia lateral, aquí lo volvemos a ver. Pared medial de los senos cavernosos. Vemos tenuemente la pared medial de los senos cavernosos a los lados como límite de los senos esfenoidales, ¿no? Vamos a ver estas formaciones anatómicas en la incidencia posterior o transorbitaria. Esta es una órbita, borde medial de la órbita,
izquierda, borde medial de la órbita derecha. Formaciones interorbitarias entre las dos órbitas. Apófisis Cristagalli, seno frontal, aquí están, bueno, ya han visto, ustedes lo conocen, el seno frontal están acá. Plano esfenoidal, este es el plano esfenoidal, imagen lineal, radiopaca, horizontal, va entre ambas órbitas, ¿no? Plano esfenoidal. Debajo del plano esfenoidal, fondo de la silla turca. Es otra tenue imagen acá, tenue imagen transversal también, este es el fondo de la silla turca, pared medial del seno, medial, aquí va a ser, estoy equivocado, pared medial del seno esfenoidal. Lámina vertical del etmoide, medial. No sé qué estaría pensando cuando hemos puesto esto, ¿no? Bueno, después corregiremos. Pared medial del seno esfenoidal. Es el borde externo del seno esfenoidal. Pared lateral del seno esfenoidal, está bien. Pared externa del seno esfenoidal. Esa pared externa del seno esfenoidal es la pared medial del seno cavernoso. Pared medial del seno cavernoso, que va a ser más adelante. Esta es la lámina vertical del etmoides, formando parte del tabique nasal, digamos, en esta incidencia, ¿no? Este es el tabique nasal. Entonces, esta incidencia transorbitaria, gran información, ¿no? Radioanatómica, vean que en una placa simple, tanta información, ¿no? ¿Alguna pregunta o está muy pesado? Esto no va a entrar en el examen, pero es necesario que ustedes conozcan. Entonces, un poquito pesado, como les digo, pero les estamos refrescando, les estamos recordando, y esto les va a valer mucho en su vida profesional, ¿no? Entonces, placa simple, póster anterior, formaciones visualizadas entre la órbita y órbita. ¿Alguna pregunta? Escuchamos. Un chat. Si quieren un chat. Todo claro, doctor. ¿Todo claro? ¿Ninguna pregunta? ¿Pesado? ¿Muy pesado todo? Bueno, eso es anatomía y nada más que anatomía, así que no hay nada de otro mundo. Esto no vamos a preguntar en el examen, pero es necesario que sepan y conozcan. Lo que vamos a preguntar en el examen es sobre patología. Pero esto es la base para interpretar la patología, tiene que saber anatomía. Entonces ya conocen las formaciones anatómicas de interorbitarias, ¿no? Entre órbita y órbita. Órbita izquierda, acá, órbita derecha acá. Entonces, un poquito plano esfenoidal, fondo de la silla turca, pared externa del seno esfenoidal, que a su vez esa pared externa del seno esfenoidal es pared medial del seno cavernoso, que vamos a estudiar más adelante, y sobre todo cuando hagamos sistema endocrino. Gran importancia en todas estas incidencias. ¿Qué formaciones transorbitarias tenemos? O sea, intraorbitarias, dentro de la órbita. ¿Qué cosa se proyecta en esta incidencia transorbitaria dentro de las órbitas? Habíamos visto lo que se ve entre las órbitas. Ahora vamos a ver dentro de las órbitas. ¿Qué se ve? El ala menor de los esfenoides, la hendidura esfenoidal, la punta del peñasco, el conducto auditivo interno, la línea innominada. Y bueno, antes nos da gusto de ver el vestíbulo, el conducto semicircular, que ahora se ve pues, en la resonancia o en la tomografía muy nítidamente, así que no tenemos por qué matarnos en la placa simple, pero se notan también estas formaciones. Formaciones intraorbitarias serán las que están dentro de la órbita, esto que está aquí dentro de la órbita, aquí dentro de esta órbita y dentro de esta otra órbita, ¿no? Vemos claramente. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos la punta del peñasco. Este es el peñasco, viene desde acá, este es el dorso del peñasco, punta del peñasco, y ahí vemos el conducto auditivo interno. Este es el conducto auditivo interno de un lado, este es el conducto auditivo interno del otro lado. Este conducto auditivo interno tiene un poro, tiene un canal, tiene un fondo. Poro es la entrada, canal es la parte media, fondo es la parte más externa. Conducto auditivo interno que está en relación con qué paredes craneales. ¿Alguien recuerda qué paredes craneales tienen por acá?
¿Qué formaciones anatómicas entran por acá o salen por acá? Séptimo par, octavo par, ¿no? Octavo par y la arteria auditiva interna, ¿no? Séptimo par, octavo par y arteria auditiva interna. Gran importancia, gran información de la placa simple. Punta del peñasco, conducto auditivo interno, dorso del peñasco, y aquí vemos una línea bien clarita, ¿no? Una línea oblicua que va de arriba hacia abajo y de fuera hacia adentro. Es la línea innominada que representa la pared externa de la órbita. Esta es la pared externa de la órbita. De un lado, pared externa de la órbita del otro lado. Antes veíamos aquí el vestíbulo, el conducto semicircular superior, la eminencia arcuata y una serie de formaciones que actualmente pues, vemos al lado lechoso y de frente a la tomografía, ¿no? La incidencia semiaxial del cráneo, para terminar, de anatomía, nos muestra, esta incidencia es una incidencia posterior anterior con orientación caudal de los rayos. Bueno, la parte técnica no les interesa a ustedes, sino reconocer la anatomía de la placa resultante. ¿Qué vamos a ver? Las fosas cerebelosas, la mitad posterior del agujero occipital, los tubérculos yugulares, los ángulos del clivus y la lámina cuadrigémina que se proyecta dentro del agujero occipital, ¿no? Con las clinoides posteriores. Todo esto nos da la incidencia semiaxial del cráneo, esas formaciones anatómicas, ¿no? De importancia, fosa posterior en la incidencia semiaxial. O sea, toda la fosa posterior vemos en esto, ¿no? Tenemos fosa cerebelosa derecha, fosa cerebelosa izquierda, agujero occipital, la mitad posterior del agujero occipital. Esta unión de la mitad posterior con la mitad anterior es el ángulo del clivus, no más representado, solamente vemos el lado posterior, y esta pequeña eminencia ósea que sobrepasa el borde interno del agujero occipital es el tubérculo yugular. Tubérculo yugular derecho, tubérculo yugular izquierdo. Gran importancia antiguamente le damos a estas formaciones anatómicas porque consideramos que un proceso patológico de hipertensión endocraniana por un proceso de larga evolución desplazaba lateralmente a estas masitas, ¿no? Y sobrepasaban el borde externo del agujero occipital. Los tubérculos yugulares desplazados lateralmente indicaban que ese era un proceso expansivo benigno, ¿no? Se estaba produciendo hipertensión endocraniana. Y si había hipertensión endocraniana severa y estaba en su sitio, era un tumor maligno, ¿no? Bueno, los sueños que teníamos anteriormente, ¿no? Pero actualmente usted ve toda la fosa posterior y todas las formaciones anatómicas y puede decir cuál es benigno, cuál es maligno, ¿no? Entonces, pero de todas maneras es historia y todavía tiene cierto valor, ¿no? La posición esta, ¿no? Entonces, incidencia semiaxial, incidencia eh, anteroposterior, con orientación cefálica de los rayos, se obtiene fosa cerebrosa izquierda, fosa cerebrosa derecha, borde posterior del agujero occipital, la mitad posterior, ángulo del clivus, tubérculo yugular, y aquí vemos con un poquito de buena voluntad la lámina cuadrigémina. Esta es la lámina cuadrigémina con su clinoides posterior, lámina cuadrigémina del límite posterior de la silla turca, ¿no? Entonces, esta es la incidencia semiaxial del cráneo. Bueno, las meninges, para recordarles, es porque es indispensable para este capítulo y para la próxima, un recuerdo, está formada por dos capas, ¿no? La perióstica y la meninge. O sea, la dura madre tiene dos capas, perióstica, la que está pegada al hueso, y la meninge es la que viene la parte interior, ¿no? Es la dura madre. Bueno, después viene la aracnoides y la pía madre. La pía madre es una capita muy fina, vascular, cubre el encéfalo. Dura madre, gruesa capa externa formada por tejido conjuntivo. Se despliega formando tabiques, la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo. Aquí traes el esquema de esto para que se den cuenta
la distribución infratentorial y supratentorial. En los bordes de los tabiques se desdobla la dura madre y origina los senos longitudinales, transversos, etc. Entonces, seno en el cerebro, en el cráneo, se llaman venas, cuyas paredes están formadas por las capas de la dura madre. Senos, entonces, venas que están con paredes que están formadas por las capas de la dura madre. Acá tenemos un esquemita tomado de él. Este es el seno longitudinal superior. Este es el seno recto. Bueno, aquí este es el tabique interhemisférico, que separa el hemisferio derecho del izquierdo. Esta es la tienda del cerebelo. Sí. Entonces, la hoz del cerebro, o tabique interhemisférico, tienda del cerebelo, capas de la dura madre, seno longitudinal superior, bueno, seno longitudinal inferior, aquí es la confluencia de los senos, y de ahí sale el seno transverso. Aquí tenemos este es el seno cavernoso y los senos petrosos que vamos a ver más adelante. La importancia que tienen estos senos. Son senos, son venas del encéfalo cuyas paredes están formadas por la dura madre. Esta es la distribución de la dura madre, separando el supratentorial del infratentorial. Esta es la tienda del cerebelo. Este es el supratentorial izquierdo, supratentorial derecho y la fosa posterior. Entonces, es la disposición de la dura madre, supratentorial, infratentorial. La aracnoide es una membrana avascular, se halla entre la dura madre y la pía madre. Se une a la pía madre por trabéculas que ocupan el espacio subaracnoideo que contiene el líquido cefalorraquídeo. El espacio subaracnoideo contiene líquido cefalorraquídeo. Por aquí circula el líquido cefalorraquídeo. Este aracnoide origina las vellosidades aracnoideas que ingresan a los senos para completar la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, aracnoides originan vellosidades aracnoideas que ingresan a los senos para permitir la circulación del líquido cefalorraquídeo. Aquí un esquemita para conocer el tomado de Osborne, en la cual vemos aquí la tabla interna con la capa endóstica, o sea, ósea de la meninge, y aquí la capa meninge se separan y originan un seno, en este caso el seno longitudinal superior. Acá tenemos la aracnoides, que origina la vellosidad aracnoidea. Por acá está circulando el líquido cefalorraquídeo del espacio aracnoideo al seno longitudinal superior. Estos senos se comunican también con los lagos diploicos, que son lagos venosos que están entre la tabla externa y la tabla interna. Son cavidades venosas llenas de sangre, ¿no? Y originan los vasos diploicos, lagos diploicos y el seno longitudinal superior, en este caso, vellosidad aracnoidea, circulación del líquido cefalorraquídeo. Espacio subaracnoideo con la aracnoides y la pía madre que está pegada al parénquima encefálico, ¿no? Creo que es una de las últimas. La pía madre, una membrana muy fina, vascular, recubre el encéfalo y la médula. Las arterias que penetran en el parénquima encefálico llevan una vaina de pía madre. Forma la tela coroidea, que en el techo de los ventrículos se une al epéndium para formar los plexos coroideos, donde se está formando el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, la pía madre es muy importante en la inervación, en la irrigación del parénquima encefálico y en la circulación del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es producido por los plexos coroideos a partir del plasma sanguíneo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo es producido por los plexos coroideos.
Circula por el sistema ventricular y el espacio subaracnoideo, es el líquido cefalorraquídeo. Es reabsorbido por los senos venosos a través de las vellosidades aracnoideas. Se completa la circulación del líquido cefalorraquídeo de los plexos coroideos hasta las vellosidades aracnoideas. Por ahí se está circulando el líquido cefalorraquídeo. El líquido es claro, con escasa glucosa, proteínas y células. Es la característica del líquido cefalorraquídeo que más tarde van a señalar cuando se estudie y por qué se estudia y cuáles son los cambios en la patología, es muy importante, ¿no? Entonces, el cefalorraquídeo y las meninges, importante para lo que vamos a estudiar más adelante. Bueno, aquí hay un recuerdo de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Se forma en los plexos coroideos. De los ventrículos fluyen por agujeros de Monro, el agujero de Silvio, el agujero de Luschke y Mayendí, los espacios subaracnoideos, medular y encefálico, llegan a la cisterna pericallosa y por medio de las vellosidades aracnoideas fluyen a los senos venosos. Entonces la circulación del líquido cefalorraquídeo desde los plexos coroideos a todas las cavidades ventriculares, a las cisternas, al espacio subaracnoideo, hasta llegar a las vellosidades aracnoideas y son vertidas a los senos encefálicos, ¿no? Que son venas con paredes de la dura madre. Aquí un esquemita, también tomado de Nettel, ustedes conocerlo. Está todo el recorrido del líquido cefalorraquídeo desde su producción. Es necesario que conozcan el agujero de Monro, de acá, el agujero de Silvio, el agujero de Mayendí, y el líquido espacio subaracnoideo y las vellosidades aracnoideas por donde circula el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, este es el esquemita para que recuerden, porque es muy didáctico, de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Arterias y venas del sistema nervioso ahora se estudian a voluntad con la tomografía y la resonancia. Ya no necesitan hincar las arterias, hacer la arteriografía directamente, sino solo una inyección en la vena y usted puede ver todas las arterias, como en este caso de resonancia magnética. Esta imagen se obtiene con una inyección en la vena de gadolinio y se hacen los cortes que ustedes deseen, ¿no? Entonces aquí vemos todas las arterias del sistema nervioso central con una pequeña inyección en una vena del antebrazo, que tendrán las cerebrales anteriores, comunicante anterior, tenemos la cerebral media, la comunicante posterior, la vertebral, la cerebral posterior. ¿Qué será esta formación, este polígono? El polígono de Willis. Acá está el polígono de Willis. Entonces aquí vemos claramente todas las arterias del encéfalo en un solo corte, en una sola representación. Igualmente podemos ver todas las venas del sistema nervioso central. Esto estamos preparándolos para que les sirva en la próxima clase que van a estudiar el sistema nervioso central. Seno longitudinal superior, seno longitudinal inferior, seno recto, seno transverso, seno cavernoso, en fin, todos los senos de la célula, todas las venas en un solo corte, una sola reconstrucción. Vamos a hacer un poquito de patología, unos 2 minutos, porque ya nos ganó el tiempo, lo que vamos a estudiar es la patología de la columna vertebral. Ya saben, cuando les presentan una imagen, no quedarse calladito, ¿no? Sino preguntar qué sintomatología tiene el paciente. Y de ahí empieza a hacer usted su evaluación de la columna vertebral, como ya les hemos dicho. Primero, incidencia. ¿Qué incidencia se destaca? Posterior, anterior, lateral. Segundo, visión de conjunto. ¿Cómo están las vértebras dispuestas unas encima de otro? Tercero, ¿cómo están los cuerpos vertebrales? Cuarto, ¿cómo están los arcos posteriores? Quinto, ¿cómo están las articulaciones intercorporales e interapofisiarias? Y por último, ¿cómo están los tejidos blandos perivertebrales, ¿no? Entonces, es el estudio secuencial o sistemático que debe hacer usted de la columna.
siempre pensar procesos congénitos, alteraciones de la posición, lesiones traumáticas, procesos degenerativos, infecciones, alteraciones de los discos intervertebrales y por último tumores benignos y malignos. Como en todo segmento y como en todo órgano, ¿no? Entonces, hemos hecho, bueno, todo el recuerdo de anatomía, muy importante para interpretar la patología de la columna vertebral y del cráneo. Esta teoría nos va a valer para la próxima clase también. Es indispensable saber todo lo que hemos mencionado. Entonces, hoy día damos por concluida la práctica. Si es que no tiene alguna pregunta, algo claro, todos están presentes. Veo que están los Doctor, 10. Sí, doctor, una consulta, ¿qué dime. tal? Sí. Es con respecto a mis ¿Nos notas. reclama? Lo que pasa, no es reclamos en sí. Lo que pasa que hace un par de días el delegado colgó las notas de seminarios y teóricos Sí, y mis notas no estaban, o sea, de seminario, solo de seminario, no con los exámenes teóricos, sino con respecto a las notas de seminario. sí, claro. Entonces, quisiera saber si de repente van a modificar o algo, no sé. Sí, sí, sí. ¿Quién es tu profesora? Ah, con usted, doctor. Ya. Entonces, no, entonces yo me he atrasado un poquito porque algunos se han demorado en mandarme el seminario. ¿Cuál es tu apellido? Cruz, doctor. Cruz. Ya no sé, ya te puse tu nota ya. Porque habías fallado en el correo electrónico. Sí, Ya sí, está doctor, sí. dispuesta. No te preocupes, ya está puesta tu nota. Bueno, Muy estamos amable, doctor. muy regalones, pues, es que no puedo quedarme detrás de los profesores que ponen notas altísimas, pero ¿qué haremos? Tenemos que seguir para no perjudicarlos. Igual notas un poco altas. ¿Alguna otra Ok, doctor. pregunta? Muchas gracias. Eh, sí. Yo creo que ha habido, no sé qué pasa con los informes de las notas. Doctor, disculpe, una consulta. Y dime, diga. Disculpe, a mí también se había olvidado, no me ha colocado, pero solo del segundo seminario. Del primero sí me colocó la nota. Ya, ya. Sí, a veces me demora un poquito porque, para sacar del correo electrónico, pero todas mis van a quedar. ¿Su apellido de ustedes? ¿Su apellido, Quijandría. señorita? Quijandría. Yo creo que ya le he puesto, ya está puesto todo, o sea, así que no. Lo que pasa es que, no sé, parece que están manejando dos listas de calificativos. Uno que han hecho un reclamo 28 alumnos con una nota que han sido alteradas, pero yo vuelvo a revisar lo que he sacado de Office y estoy bien en mi nota, no hay ningún error, pero evidentemente de que hay algunas equivocaciones. No sé si ha sido de la máquina o qué, porque hay uno de los primeros alumnos que ha sacado, creo, 18 y la nota que me dicen en la computadora es 10. Es que eso está en revisión y vamos a conversar con Office para ver que se arregle esto, porque no me parece que sea error mío ni de ustedes, sino que algo está pasando por ahí. Sí. ¿Algo más? Bueno, damos Está por bien, doctor, terminado. gracias. Nos vemos el miércoles. O sea, eso es todo. Vamos a cerrar la grabación. Gracias por su presencia. Hemos sido pesados, pero ¿qué haremos?